en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Camila Holguín. ¿Por qué? Porque en la Florida la policía está en búsqueda de un grupo de sujetos que atacaron, escuche bien, a balazos a dos mujeres de 74 y 76 años, quienes venían saliendo del banco. Además de lanzarlas al suelo, una de ellas resultó herida, y de esta historia indignante vamos a conversar también con Camila Holguín, quien ya aparece ahí en pantalla para darles a ustedes mayores antecedentes de lo que ha sido el desarrollo de esta información. Camila. Sí, hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y uno al ver estos registros se pregunta qué más tiene que pasar para que realmente se puedan poner, ¿no?, mayor seguridad y poner ahí el foco en lo que está pasando con las personas y sobre todo con ambas, estas dos mujeres, ambas personas mayores que habían ido muy temprano, ¿no? La misma víctima con quien pudimos conversar y que también vamos a ver en unos instantes más, nos decía, iba feliz con su amiga, paseando, aprovecharon esta instancia para hacer un trámite tan cotidiano como ir hasta un banco muy cercano, hasta una sucursal muy cercana ahí en Vicuña Maquena con Vespucio, todo esto en la comuna de la Florida. Iban a eso, a realizar un pago justamente a una sucursal del banco, cuando a su salida de esta sucursal son abordadas por tres sujetos, las tres personas que rápidamente las intimidaron, forcejearon con ellas y les quitaron el bolso que llevaban en ese momento con ellas. Y mucha atención con esto, Jesús, y también a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde. Las personas que en una primera instancia no se presumía llevaban cerca de 200.000 pesos, lo que correspondía a una pensión, la propia víctima nos aclaraba, llevaba solo 3.000 pesos en su mochila, en su cartera en ese momento, que fue lo que robaron estas personas, estos tres sujetos que rápidamente se dieron a la fuga y que además al perpetrar, ¿no?, este asalto, ahí lo vemos muy violento, indignante además por este actuar, botan rápidamente a estas personas al suelo, ambas mujeres, personas mayores de 76 y 74 años, como tú bien lo anticipabas, y que además una de ellas recibe, ¿no?, el roce de impacto balístico. Se percutaron cerca de 3 disparos en ese sector y para fortuna de esta mujer no pasó a mayores. Sin embargo, el susto y, por cierto, la preocupación de este tipo, no, de hechos que se están repitiendo no solamente en la comuna de la Florida, sino que también en otros puntos, en medio de esta crisis de seguridad que sabemos, no, está afectando a nuestro país y que ahora también entonces llega hasta la comuna de la Florida con este caso que deja a dos mujeres, no, ahí muy asustadas, tendidas en el suelo y con el robo de la cartera de una de ellas. Como ya lo decíamos, se presumía en una primera instancia que habían ido a retirar la pensión de una de ellas, justamente un monto cercano a los 200.000 pesos. Sin embargo, la propia víctima nos aclaró que llevaba poco más de 3.000 pesos y de hecho eso también es lo que causa más indignación, porque en definitiva por este dinero fue que estas personas entonces tratan de y sustraen finalmente este bolso con este dinero para más tarde también hacer uso de sus tarjetas bancarias y robarles cerca y en total de 85.000 pesos. Pasemos a escuchar de inmediato, pudimos encontrar a la víctima, quien todavía, por cierto, está sumamente afectada por este caso, como no, luego de este ataque que fue totalmente violento allá a las afueras de una sucursal bancaria en la comuna de la Florida, y ella misma nos contaba, ¿no?, lo que llevaba en su bolso y, por cierto, también lo que decía respecto de esta situación, cómo ocurrieron los hechos y que en ningún momento ellas pudieron tampoco darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Pasemos de inmediato a escuchar lo que nos comentaba esta persona. Y de repente vienen tres personas por atrás, bueno, realmente yo no los vi, y los botaron al suelo y los quitaron la y los dispararon. Pero nunca pensé que me habían tirado balazos a mí. Sentí balazos, pero no. Y me llegaron 3 balazos al lado de mi pecho, aquí. Entonces, bueno, al tiro los paramédicos me llevaron al hospital. Un poco más, todos decían que si me había pasado la bala más arriba, podía haber pasado de aquí al otro lado. Y entonces, bueno, ahí las cosas estarían contando de otra manera. Ay, Cami, uno no puede dejar de impresionarse y cuestionarse también hasta cuándo van a surgir este tipo de episodios de violencia en nuestro país. El testimonio de la víctima no es bien contundente, es bien fuerte, llega, porque lo vemos también en las imágenes junto a ustedes, ¿no? Se observa ahí cuando son abordadas por estos delincuentes, cuando también se ve más gente alrededor, pero también es la impotencia, si tú vas caminando por ahí, si vas a ayudar, que es en una situación muy incómoda, ¿no? Y bueno, y el relato lo dice todo, Cami. ¿Hasta cuándo este tipo de situaciones en las calles de nuestro país?
Sí, de todas maneras, Jesús, de hecho la propia víctima todavía muy conmocionada por esta situación. Le habían dado el alta hace pocas horas antes de que nosotros llegamos justamente a encontrarnos con ella y que amablemente, por cierto, accedió a darnos su testimonio para contar esta realidad que está sucediendo. Nos decía, no se dio cuenta en ningún minuto que la estaban siguiendo estas 3 personas, tampoco su amiga, ¿no? Se ve como ellas iban caminando tranquilamente allí por la calzada, iba cada una, ¿no? Haciendo este trámite, lo decíamos, con el bolso además allí en su hombro, cuando son rápidamente abordadas, son lanzadas al suelo entonces para perpetrar este asalto, pero en ningún momento ya se dieron cuenta. De hecho, la víctima nos contaba, ella tampoco sintió, ¿no?, el impacto de la bala, que afortunadamente, como lo decíamos, fue solamente el roce de estos proyectiles, por la adrenalina del momento, por el susto, por la preocupación, por no saber qué iba a pasar con ella. Ella lo decía, los propios paramédicos, bien digo, le comentaban que de haber sido otra la situación, ella no estaría contando esta historia, y por eso es que hacemos hincapié también en lo que está ocurriendo. Uno muchas veces piensa, uno también tiene abuelos, ¿no? Claro. Y se pone también en el lugar de las personas que vieron estas imágenes, de su propia familia, que ve también con temor, pero también con esta impotencia de no saber qué va a pasar, con esta indignación de poder ponerse en su lugar y en definitiva ver lo que está ocurriendo con esta persona, Jesús. Además, muy importante recalcar que, como ya lo decíamos, el monto, ellos no sabían a lo que se estaban exponiendo, y en el fondo este monto muy bajo de cerca de 3.000 pesos, también hacen uso de su tarjeta, ella nos decía, de una de sus tarjetas bancarias para girar dinero desde una caja vecina. Finalmente, las adultas mayores muchas veces tienen que ir a realizar este trámite, no tienen con quién hacerlo, ella fue con una amiga, ¿cierto?, para evitar cualquier riesgo, y de igual manera se expone a esta situación. Lo veíamos en imágenes rápidamente, estas personas, estos 3 sujetos que todavía no son encontrados por las policías. Sí se han barajado algunos antecedentes, pero todavía son materia de investigación y ellos también están siendo buscados. Todavía no son encontrados, se dieron rápidamente a la fuga, 3 sujetos. Además, se presume que había un vehículo, una 4ª persona también involucrada que los ayudó entonces a poder huir desde ese lugar. Lo reiteramos, allí en Vicuña Maquena con Vespucio, donde ocurre finalmente este asalto muy violento a ambas adultas mayores. Pudimos conversar, por cierto, con Policía de Investigaciones, también con autoridades, por ejemplo, el alcalde de Carter, que nos dio su parecer respecto de esta situación. Escuchamos de inmediato lo que nos dijeron. Sentí gritos, ya iba a salir a ver y siento disparos. Después me asomé un poquitito y alcancé a ver que unas personas se subían en un auto oscuro, y salgo después de eso que se fueron y veo a la señora tirada tratando de pararse. Uno de estos sujetos efectúa un disparo, el cual impacta a una de estas víctimas, la cual es trasladada al servicio de urgencia acá del sector. Es una situación de extrema gravedad porque cuesta imaginarse un escenario más increíble. Adultos mayores, mujeres, pensionadas, una pequeña pensión, a las 2 de la tarde, en la mitad de la ciudad, con un nivel de impunidad brutal. Sí, bueno, y lo que es cierto es que ocurre justamente a plena luz del día, una vez más, un episodio que se repite y que además está preocupando, pero no solamente eso, sino que genera molestia. Ya no es solamente, como lo decíamos, Jesús, este temor de salir a la calle, sino que también es una molestia generalizada de las personas, y con quien pudimos justamente allí conversar con esta testigo que fue también parte, ¿no?, de lo que aconteció la tarde del día de ayer allí en esta sucursal del banco. Un trámite tan cotidiano, Jesús, que muchas personas, lo decíamos, van a realizar siempre de manera muy tranquila. Muchas de ellas tampoco pueden acceder al uso de tecnologías, por ejemplo, a instalar, no sé, una red social, a instalar una página web que las ayude a realizar este trámite de manera más segura, y tienen que justamente dirigirse de manera presencial hasta un banco, y finalmente se encuentran con este panorama que afortunadamente termina con esta persona fuera de riesgo vital. Ya le dieron el alta, su amiga lo mismo, pero estas 3 personas que aún no son encontradas por las policías, Jesús. Claro, afortunadamente ya está en casa, pero el susto y el temor también, y las consecuencias de ese episodio de violencia que estamos observando ahí, todo por 3.000 pesos, por hacer un trámite cotidiano y a primera luz del día. Wow, bastante que reflexionar ahí, Cami. Bueno, muchas gracias por tu reporte y seguimos en contacto. Que estés muy